Un hombre queda atrapado dentro de un ataúd de fibra de carbono en llamas. A 1200 grados. El fuego no perdona. Otros pilotos, Arturo Merzario, Guy Edwards, se lanzan hacia el infierno para sacarlo. Nadie cree que sobreviva esa noche. Los médicos hablan en voz baja sobre las horas que le quedan y sin embargo, 42 días después, el mismo hombre, con la cara todavía en carne viva, se sube de nuevo a un Fórmula 1 y termina en cuarto. Esta es la historia de Niki Lauda. No es la historia de un piloto, es la historia de un hombre que decidió que el miedo no iba a escribir el final de su vida. Pero antes de seguir, déjame ponerte en contexto. Niki Lauda no fue solo un tricampeón mundial de Fórmula 1. Fue el hombre que cambió para siempre la forma en la que se corre en este deporte. Porque fue el primero en decir algo en voz alta que todos sabían, pero que nadie se atrevía a decirlo. Que el coraje no es ausencia de miedo, es simplemente saber calcularlo. Hoy vas a ver un ingeniero obsesivo, sin el talento natural como sus compañeros. Se convirtió en leyenda a base de métodos, disciplina y una decisión imposible tomada frente a la muerte. Y te prometo que al final de este video vas a entender por qué su forma de pensar sirve tanto como para una pista a 300 km por hora que como para la vida diaria. Viena, Austria, familia Lauda, banqueros industriales, apellido de peso. Para ellos las carreras eran un capricho vulgar, indigno de un heredero. Cuando el joven Andreas Nicolas Lauda anuncia que quiere ser piloto, su propio abuelo se lo prohíbe. Niki no pide permiso 2 veces, pide un préstamo bancario hipotecando su futura herencia y se lo esconde a su familia, así compra su primer asiento competitivo. No tiene el dinero de otros pilotos de la época, no tiene el apellido del automovilismo, no tiene el carisma televisivo, tiene algo distinto, una capacidad casi inhumana para analizar un coche, sentir cada vibración del chasis y convertir esa información en décimas de segundo. 1974, Ferrari, el equipo más grande del mundo, atraviesa años sin gloria. Contratan a este austriaco frío y desconocido que nadie toma en serio, hasta que empieza a ganar. Lauda no llega a deslumbrar con velocidad pura, llega a desarmar coches, pieza por pieza, en la fábrica de Maranello, a corregir ingenieros con 30 años de experiencia, a convertir un monoplaza mediocre en un misil. 1975, primer título mundial. Con solo 26 años, el chico al que su familia consideraba un fracasado es campeón del mundo. Y en 1976 llega aún más fuerte, dominando la temporada carrera tras carrera. Todo apunta a un bicampeón cómodo. Fíjate en algo que casi nunca se menciona de Lauda. Él nunca fue el más talentoso de su generación. Él lo sabía y lo decía sin ninguna vergüenza, pero convirtió su preparación en su ventaja deportiva. Mientras otros confiaban en su instinto, en memorizar cada curva, en cada dato técnico o en cada variable. Y aquí va el consejo que me quedo yo de esta etapa de su vida. Si sientes que no eres el más brillante de tu equipo o de tu industria, tampoco lo era él. Fue simplemente el más preparado. Antes de la carrera, Lauda hace algo que le costará caro en reputación. Propone boicotear el circuito Nürburgring. Con sus 22 kilómetros y prácticamente sin zonas de escape, es demasiado peligroso bajo la lluvia irregular. Dice, los demás pilotos votan en contra. Lauda corre de todas formas. No quiere que lo llamen cobarde. Segunda vuelta. El Ferrari pierde el control en Berger. Choca, rebota hacia la pista. Otro coche lo golpea de lleno. El tanque de combustible estalla. Lauda queda consciente, atrapado, respirando fuego y humo tóxico durante casi 1 minuto completo, antes de que otros pilotos logren sacarlo del chasis. Pierde parte de la oreja derecha, los párpados, inhala gases tóxicos que dañan sus pulmones de forma permanente.
Un sacerdote le administra los últimos sacramentos. Los periódicos de media Europa preparaban su obituario. Pero Lauda, contra todo pronóstico médico, despierta y lo primero que pide no es descanso. Pide la clasificación del campeonato. Todavía lidera 42 días después del accidente, con las heridas sin cicatrizar, con la sangre empapando el interior de su casco por las vendas que aún cubren su cabeza. Se presenta en Monza. La prensa lo mira como a un fantasma. Él simplemente se sube al coche y termina cuarto. Quiero que te quedes con esta imagen. Un hombre con la cara todavía abierta, sangrando bajo su casco. Decide correr de todas formas porque no está dispuesto a que un accidente decida el resto de su vida. Esto no es sobre ser temerario, es sobre algo muy distinto. Es volver a ponerte en riesgo después de haberte quemado, literal o figuradamente. La lección aquí no es que no tengas miedo. Lauda tenía muchísimo miedo, lo reconocía siempre. La lección es que puedes actuar a pesar de sentirlo, siempre y cuando hayas hecho el trabajo de calcular qué tanto estás dispuesto a arriesgar. La próxima vez que un fracaso te tumbe, pregúntate, ¿estoy evitando volverlo a intentar por prudencia real? ¿O simplemente es el miedo disfrazado de prudencia? La temporada 1976 llega a su última carrera en condiciones límite, lluvia torrencial en el Gran Premio de Japón. Lauda llega al líder del campeonato por apenas unos puntos sobre James Hunt, su gran rival y paradójicamente su amigo cercano. Todo el mundo esperaba una final de película. Pero apenas comienza la carrera, Lauda hace algo que sacó el mundo del automovilismo. Entra a boxes y se retira. Con la imagen de las llamas todavía fresca, decide que ningún campeonato vale su vida. Pierde el título por un solo punto frente a Hunt. La prensa lo destroza, lo llama cobarde. Dicen que el accidente lo quebró para siempre. Pero Lauda no necesita la aprobación de nadie. Un año después, en 1977, regresa más frío, más calculador que nunca. Ya no busca demostrar coraje temerario. Ahora compite con una claridad brutal sobre cuándo arriesgar y cuándo no. Carrera tras carrera, sin la velocidad más vistosa del paddock, pero con una consistencia que nadie logra igualar. Al cierre de la temporada 1977, apenas un año después de haber recibido la extrema unción, Niki Lauda es campeón del mundo por segunda vez. No lo logra escondiendo sus cicatrices, las lleva a la vista de todos, en cada entrevista, en cada podio, como prueba de que sobrevivió. El mismo hombre al que dieron por muerto en un circuito alemán se convirtió en el símbolo definitivo de que el verdadero coraje no es sentir miedo, es correr con él sentado en el asiento de al lado y ganar de todas formas. Niki Lauda gana su tercer título mundial en 1984 y décadas después se convertiría en una de las mentes más respetadas de la Fórmula 1 moderna, hasta su muerte en 2019. Pero para mí, su verdadero legado no está en los 3 campeonatos mundiales, está en la decisión de subirse al coche todavía sin sanar, y en esa otra decisión, igual de valiente, en bajarse del coche cuando sabía que no tenía que arriesgar. Las dos cosas requerían el mismo tipo de coraje. Si esta historia te dejó algo, suscríbete al canal. Siempre tenemos historias de alguien que se levantó cuando la gente ya creía que todo se había terminado. Bueno, y ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios de qué otra persona te gustaría que hiciéramos una historia como esta.